Ya estamos de vuelta para nuestro segundo diálogo. Estamos ahora con un internacionalista, y eso ya es un adelanto de lo que vamos a conversar con Ramiro Escobar. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maite? Gracias por la invitación. Me parece, ¿no? Y tuitero y todas estas cosas modernas. Hoy, la idea era hablar un poco de Trump y lo que está pasando en los Estados Unidos. Hemos escuchado que la situación es histórica. ¿Por qué es histórica? Bueno, porque nunca un presidente norteamericano había ido a un tribunal y se había sentado en el banquillo de los acusados, ¿no? Es decir, Trump mismo fue enjuiciado, pero en el Senado, ¿no? Pero no en un tribunal común, digamos, ¿no? Y además está imputado no por un asunto político, ¿no? Stricto sensu, digamos. Si analizamos el caso, podemos encontrar un cable político, pero es porque él presuntamente pagó a una actriz pornográfica, Stormy Daniels, para encubrir unas declaraciones que ella iba a dar durante la campaña que lo llevó a la presidencia y que podían afectarlo. Entonces, la acusación exactamente consiste en que Trump no le pagó directamente a ella, sino le pagó a su abogado, ¿no? Además, hoy día son 34 cargos, pero parece que van a ir por el tema de la falsificación de documentos. Exactamente. Lo que pasa es que él hace aparecer el pago a esta exactriz porno como un registro de pagos del abogado y de honorarios legales, digamos, de su abogado, ¿no? Entonces, que si él hubiera pagado directamente a esta señorita, no habría ahí ningún delito. El delito es encubrir ese pago, ¿no? Hacerlo aparecer como que le pagó al abogado y además vincular eso con algo que perturba la campaña electoral en Estados Unidos. Entonces, este segundo asunto le podría complicar la vida porque implicaría un delito más grave, ¿no? Perturbar la campaña con un encubrimiento de ese tipo, salvando las distancias. No digo que César Acuña haya hecho lo mismo, ¿no? Pero es algo así como que lo que le pasó a César Acuña, recuerdas que pagó en un mercado y lo sacaron de la campaña. Entonces él paga por ese encubrimiento, pero lo oculta, ¿no? Lo oculta con el abogado empieza a hablar, la exactriz también. En otras palabras, habría participado de manera fraudulenta porque esta situación la tapó, ¿no? Y no habría podido ser candidato. Habría evitado que esta situación, habría evitado fraudulentamente, digamos, que esta situación salga al público en plena campaña electoral y que lo afecte, ¿no? Entonces, eso es lo que le están imputando, ¿no? Y eso es lo que se convierte en 34 cargos, eso es lo que lo podría llevar a la cárcel en principio por un año, pero probablemente por más años si se demuestra el cable de esto con la campaña en la cual él participó. Y eso sí sería muy destructivo para él, pero ojo que él está utilizando eso como un caballo de batalla electoral para lograr la candidatura republicana nuevamente. ¿Y cómo se lee esto en una nación como los Estados Unidos, que desde su existencia, pues yo creo que los padres de la nación americana se mueren si se enteran de que hay un presidente que está en esta situación, que supuestamente es una democracia fuerte y todo lo demás, digamos, instituciones que caminan? ¿Qué implica para una democracia como la americana esta situación? ¿Es el declive? ¿Es la debacle? ¿Algo está pasando? O sea, yo personalmente creo que Estados Unidos está en un declive más social y cultural y por consecuencia político hace unos años. O sea, no es el mismo de hace unos años, ya no impone tantas condiciones. Ya hay países que le dicen no. Pero no es un declive total, ¿no? Por ejemplo, sigue siendo la mayor potencia militar del mundo. Eso es indudable. Largamente es la mayor potencia militar, tecnológica y financiera, ojo. Entonces no es un país que se está cayendo, no es un imperio que está desmoronándose. ¿Cómo es posible que este señor haya sido presidente, sea candidato y además que tenga tantos seguidores, ¿no? Claro. Y eso creo que es un signo de los tiempos en el mundo, ¿no? Este seguimiento a personajes de este calado, ¿no? Esta sensación de que aparecen grupos devotos de la fake news, ¿no? Contra los inmigrantes, contra los derechos de la comunidad LGTBI, contra la ampliación de los derechos. La intolerancia, ¿no? Como parte de un discurso que es obviamente el que lo ha levantado a él, ¿no? Claro, la intolerancia además encarnada en personajes o partidos de ultraderecha o derecha extrema. Ojo que Trump no pertenece a un partido de extrema derecha como, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, ¿no? O sea, él es un ultraderechista metido dentro del Partido Republicano. Interesante. Y eso le va a provocar problemas porque el Partido Republicano
ha tenido que cerrar filas detrás de él porque es el candidato con más fuerza frente a Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Entonces, prácticamente el Partido Republicano, que tiene sus conservadores clásicos, digamos, sus sectores un poco más de centro-derecha, que es el partido de Abraham Lincoln, ojo, ¿no? Claro. Entonces, está de rehén prácticamente este personaje torvo, excéntrico, narcisista, que como algún amigo norteamericano me decía, ha hecho pasar vergüenza a su país, ¿no? Pero hay que ver la otra parte, ¿no? Es decir, hay mucha gente que simpatiza con él porque se siente como él o porque es como él. Claro, claro. Ahora es curioso porque los escándalos de presidentes en los Estados Unidos siempre han tenido que ver con infidelidad, ¿no? O sea, Clinton, Trump y antes no sé, Kennedy. Algunos dicen que son temas personales y que en verdad se están magnificando para justamente impedir su candidatura. Esto no es así. Claro, lo que pasa es que la sociedad norteamericana, una parte de la sociedad norteamericana, es muy sensible a estos asuntos. En general, hay una mezcla que hace de Estados Unidos, como decía un amigo, una especie de circo de varias pistas, ¿no? O sea, por acá puedes entrar la industria pornográfica, por acá puedes encontrar, ¿no?, la onda conservadora, por acá puedes encontrar la ciencia, por acá puedes encontrar los premios Nobel, los grandes escritores, ¿no? Entonces, hay una parte de la sociedad que responde en esa clave y eso, por supuesto, es aprovechado en las campañas para destruir al candidato o para, de alguna manera, truncar una carrera política, no solo en la campaña, sino definitivamente. Pero Trump está tratando de voltear el partido. ¿Tú crees que va a afectar negativamente esto a Trump o le puede dar, como dices, un impulso? Porque este señor además es un estupendo manejador de las redes sociales, Sí, inmediatamente salió a hacer su conferencia, pero ya había puesto un tuit antes en esta red social que ha creado Trust. ¿Qué va a pasar con su carrera política? Lo que pasa es que él cada vez que se enfrenta a una situación de este tipo pasa al ataque, ¿no? O sea, le pasó durante su presidencia, le pasó cuando le llevaron un juicio en el Senado, el impeachment, ¿no? Y ahora lo que está diciendo es que esta es una interferencia en la campaña electoral, es decir, lo quieren destruir, ¿no? Y sus partidarios más radicales, ¿no?, o sus seguidores, creen esa especie de credo, ¿no? Es decir, lo quieren atacar, viene el comunismo, ha habido fraude en las elecciones donde ganó Biden, hasta ahora lo mantiene. Suena conocido, ¿no es cierto? Entonces, él está tratando de, para usar una palabra de moda, victimizarse o hacerse, digamos, el heroico que enfrenta a todos los, o el héroe que enfrenta a todos estos tumbos, todos estos ataques para salir airoso y volver a triunfar. Sin embargo, esto es sobre todo dentro del Partido Republicano y para una parte de la sociedad norteamericana. Pero en una campaña presidencial sí podría afectarle, porque imagínate que se pase a la campaña con él teniendo que ir a audiencia. El candidato demócrata se lo va a devorar, ¿no? Claro. Ahora, eso también, ¿cómo golpea la autoestima de esta nación que, bueno, con todo el cariño del mundo, pero se siente pues como importante, que siempre tiene que darle un brazo de apoyo a tal o cual nación? El famoso Make America Great Again ya te dice todo, ¿no? El MAGA, este famoso. ¿Cómo puede estar esto golpeando? Yo escuchaba por ahí algunas personas que hablaban en Twitter de que estaban muy tristes, porque es como que, bueno, este es un líder de barro, ¿no? Pero como que ver a un presidente entrar a esos salones, en fin, afecta mucho. Su posicionamiento global, ¿cómo lo ves de los Estados Unidos? Bueno, es lo que conversamos hace un rato, que es muy interesante. Hay libros sobre esto, ¿no? La crisis social y cultural, ¿no? Estados Unidos, el propio Obama lo dijo en un momento, él cree que es el mejor país del mundo, pero uno se pregunta, ¿el mejor país del mundo tiene tantos tiroteos diarios prácticamente, y con tantos muertos, ¿no? Tiene un presidente súper narcisista, ¿no? Tiene errores históricos, Maite, por ejemplo, haber salido de Afganistán después de 20 años sin haber conseguido prácticamente nada, ¿no? Entonces, todo eso va mediando la imagen de Estados Unidos y la autoimagen que tienen algunos norteamericanos, no pocos, sobre este gran país, ¿no? Que efectivamente pretende ser un estandarte de los derechos humanos, que a veces tiene doble discurso sobre el mismo tema, ¿no?, que critica a unas naciones y no a otras, pero puesto ahí el personaje Trump, vuelve esto más tormentoso, ¿no? Porque, claro, uno se pregunta, ¿una potencia puede exhibir un personaje político algo está de este pasando tipo, en esa sociedad, ¿no? Y con tanta influencia, entonces algo está pasando en esa sociedad. Y ahora ¿no? nos movemos un poquito para Europa. La OTAN, ha aparecido un nuevo miembro y es Finlandia. Brevemente, para los que nos ven, ¿qué cosa es la OTAN? ¿Por qué es importante este asunto de que Finlandia
sea miembro de la OTAN? Bueno, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene ahora con Finlandia 31 miembros, incluye a varios países europeos, Estados Unidos y Canadá. Y se crea en la época de la Guerra Fría para enfrentarla nuevamente, la amenaza del comunismo. En esa época, fíjate, en esa época decir eso tenía más sentido, ¿no? Pero decirlo ahora es casi delirante, pues, ¿no? No, Rusia no es comunista, estamos en otra época. Eso es lo que hay en la cabeza de los trompistas, para volver al tema anterior. Entonces, existía la OTAN y existía el Pacto de Varsovia, ¿no? Dos agrupaciones de países con fines de defensa y con el propósito de defenderse en el caso de que uno de los miembros de estos organismos sea agredido. Cuando desaparece primero el muro de Berlín, luego la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia también se cae, ya no existe. Entonces, la OTAN se queda como este superorganismo de defensa que incluye a varios países. Y que se activa cada vez que hay un conato de guerra o guerra, como lo de Ucrania, ¿no? Que Sí, ahí el más juega un fuerte ha papel sido importante. Ucrania, ¿no? No pasaba en muchos años. Entonces Finlandia no pertenecía a la OTAN. ¿Por qué? Porque Finlandia fue parte de Suecia primero y pues también fue invadida por la Unión Soviética, ¿no? Pero llegó a una suerte de pacto de neutralidad con los soviéticos y luego con los rusos, ¿no? Para no agredirse en la conciencia finlandesa, y por eso en un tiempo se levantaba la palabra finlandización como una suerte de anuencia con un vecino poderoso para no tener problemas, no, mejor no me meto contigo, digamos, ¿no? Y entonces Finlandia practicó eso durante años, pero cuando se produce la invasión rusa a Ucrania, entonces los finlandeses empiezan a rememorar las épocas en que Rusia los invadió. Tuvieron dos guerras con Rusia entre el 39, 1939 y el 44, y entonces la sensación de amenaza de los rusos, con quienes comparten 1.300 kilómetros de frontera, ha crecido. Entonces hay un dato curioso de hace poco, ¿no? Hasta hace unos pocos años, el 30% de los finlandeses estaba a favor de ingresar a la OTAN. Ahora son más o menos el 80%, ¿no? Porque han tomado conciencia o están temerosos de que este vecino militarmente poderoso, políticamente influyente, los ataque. Ahora, para cerrar ya brevemente, has hablado de Rusia, que no es un comunismo, pero es poderoso. Y dicen que van a atacar, porque esta cuestión de la entrada de Finlandia a la OTAN no les está gustando. ¿Qué prevés? ¿Va a haber un siguiente capítulo en esta guerra? Bueno, lo que Putin ha dicho es que va a estar vigilante con lo que ha ocurrido, está preocupado, porque hay que meterse un poco en la cabeza de Putin, ¿no? A mí es el otro personaje, no me gusta, pero terrible. Su cabeza tiene una cierta lógica, ¿no? Que es más o menos la siguiente, ¿no? Cuando ya no hay el Pacto de Varsovia y solo queda la OTAN, se le dice a Gorbachev por boca de James Baker, el secretario de Estado de ese momento norteamericano, que la OTAN no va a crecer, que solo iba a incluir a la Alemania unificada. Y paulatinamente en los siguientes años van incluyéndose varios países que incluso habían estado de lo que se llamaba la cortina de hierro, es decir, la zona de influencia soviética, ¿no? Incluso países bálticos que surgieron cuando se desmoronó la Unión Soviética, Estonia, Lituania. Entonces, Rusia, ¿tú crees que va a hacer algo con esta guerra? ¿Va a haber un siguiente capítulo ahora que ha entrado Finlandia a la OTAN? ¿La OTAN va a jugar su propio...? Rusia tiene la sensación de amenaza de hace tiempo, cuando empezó a crecer la OTAN. Entonces, como está en un curso de guerra, hay un problema en Rusia que no existía en la Unión Soviética. Y es que en la Unión Soviética las decisiones eran colegiadas. Había un Politburó, el Partido Comunista. En cambio, ahora es un personaje fuerte el que toma las decisiones, el que ningunea a los otros líderes o a las otras autoridades rusas. Un dictador, sí, sí, que puede tomar una decisión complicadísima en un momento así. No sé si un ataque nuclear, pero el solo hecho que agite el peligro nuclear o las armas nucleares ya es algo que pone en vilo al mundo, aunque no lo voy a usar finalmente, ¿no? Es una suerte de... última cuestión. Claro, pero es una forma de decir al mundo, miren, por si acaso tengo el arma nuclear, ¿no? Perfecto, Ramiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hemos hecho así, como se dice en inglés, una pasadita por todas las cosas importantes de los temas internacionales. Y algo de eso también obviamente nos salpica porque los Estados Unidos es un socio importante para el Perú y hay que saber qué está pasando por allá.